También por eso quise parar, para que ya. Ok. Básicamente en esta segunda parte, quiero seguir nada más explicando este patrón de 4 para ya entrar en cada cosa de la Agada. Un elemento muy importante que es el número 4, estamos tratando de hacer una equivalencia, es que la historia del pueblo judío está contemplada en 4 exilios. El exilio de Babel, el exilio de Persia, el exilio de Yaván, Grecia, y el exilio de Edom, que es nuestro actual exilio. Creo que oigo mucho ruido. Ok, es que no se ven, ya se metieron más, ok, ya. Entonces, este tema de tener 4 copas con 4 niveles de conciencia y tener, por otro lado, 4 Leshonot Geulah, y por otro lado tener los 4 exilios, nos está diciendo algo muy, muy importante. Otro elemento importante que sucede durante el Seder con respecto al número 4 es que tenemos como que ya la costumbre de leer la Gadá, inclusive no sabemos pedazos de memoria. Realmente es algo que hacemos anualmente y mal que bien, con un poco de buen oído ya no lo sabemos de memoria. Y ese es el peligro más grande que tiene, que nosotros cuando vemos algo que ya estamos acostumbrados, no salta a relucir lo incomprensible que es. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo importante. Tenemos el Manishtana. Manishtana lo dice el niño chiquito, hace 4 preguntas, y lo más increíble de todo es que hace 4 preguntas, pero nunca le contestamos, porque cuando él pregunta Manishtana Lailas, lo único que le decimos es repetir su pregunta. Es como un poco cruel, pero no, obviamente no es cruel. Lo que pasa es que les quiero explicar que la Agadá de Pesaj es una Agadá, es un libro que lo que nos va a hacer es volvernos gente pensante, gente que pregunta. El esclavo es un ser que está apático, es un ser que no tiene responsabilidad, que no le hace diferencia preguntar, porque ¿qué más le da preguntar o no preguntar? Porque el outcome no va a ser diferente. ¿De qué le sirve a un esclavo o a una persona que está subyugada por otra persona, que está tomando no tiene ninguna responsabilidad propia preguntar? No puede preguntar qué hora es, porque ¿qué más da qué hora es? No puede preguntar qué hay de comer, ¿qué más da qué hay? No puede preguntar cuándo descansar, porque él es un objeto. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Cuando hablan de que nosotros estábamos en Mitzrayim, tenemos que entender que estábamos ni siquiera como animales. La gente piensa que los animales son la parte más baja, pero en el Zohar HaKadosh y en la Kabbalah en general, demuestran lo siguiente, y esto es también un tema muy importante con respecto al número 4. Este número 4 del cual estamos constantemente hablando también tiene otra implicación. Desde un punto de vista de la creación, en la creación hay 4 reinos. Hay el reino del Domem, hay el reino del Tzomeach, hay el reino del Jaya y hay el reino del Medaber. Bueno, Domem es el reino mineral. Domem es el reino mineral, son los minerales, las tierras, las cosas que no inertes. Tzomeach es el vegetal, Jaya es el animal y el Medaber es el reino humano. Quiere decir, dentro del Domem hay miles de cosas, millones de cosas, en el Tzomeach hay miles de cosas, en el Jaya hay miles de animales, invertebrados, vertebrados, mamíferos, no mamíferos, pero Medaber nada más es el ser humano. Cuando estábamos en Mitzrayim, la gente dice, es que nos trataron como el ganado. No, no éramos como el ganado. Se le trataba mejor al ganado, para que me entiendan. Estábamos en un término de Domem. También esto tiene una relación íntima con las 4 copas, porque básicamente lo que vamos a ir experimentando durante el Seder es volvernos un Medaber. Y por eso es precisamente que en el mes, en el Jodesh de Nisan,
que es el Jodesh, donde se celebra el Pesaj, y es el Jodesh de la libertad, y es el Jodesh en donde se creó la identidad judía, y es el Jodesh en donde salimos a la libertad, es el momento en donde estelarmente, energéticamente, tenemos la capacidad de dominar todos los reinos que preceden a nosotros, que es el Domem, el Someach, el Hayá, y volvernos el Medaber. Entonces, es muy interesante que toda la Gadá va en función de hablar. En este momento les quiero explicar cosas muy importantes que sucede con la boca en Pesaj, independientemente que tenemos que hablar y que esa es la función principal que tiene Pesaj. Todo lo que es Pesaj tiene que ver con la boca. La palabra Pesaj es Pesaj, la boca que habla. La Geulá se llaman Leshonot Geulá, lenguas de Geulá. La Agadá se llama Leagid, que es declarar. La mitzvah es Medaber. Agadeta Levinja, platícale a tus hijos. Esto es muy interesante porque también la matzá se llama Lehem Oni. Y todo el mundo dice, es el pan de los pobres, pero es Oni también de contestar, es el pan que contesta muchas preguntas. Por lo tanto, todo lo que es Pesaj va a tener que ver con nuestra forma de articular y lo que contemos y que la calidad de las cosas que hablemos sean de valor y que haya intención en las cosas que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, por último, quiero explicarles que cada uno de estos niveles que estamos tratando de elaborar durante Pesaj a través de las 4 preguntas y a través de los 4 niños y a través de las 4 copas y a través de el número 4 que es constante, estamos constantemente haciendo un reforzamiento de nuestro nivel que tiene que ser elevado, elevado y elevado hasta volvernos lo que somos. Seres divinos, seres celestiales, seres con Neshama. Por lo tanto, en este momento lo que quiero explicarles es el siguiente concepto. Antes de empezar el Seder, todo tiene que estar puesto en su lugar. Es algo que es muy interesante, que hay muchas preparaciones, estos ya estamos limpiando, unas cocinando, ya compramos, ya hicimos, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que quiero explicar en este momento es que la preparación misma tiene una riqueza que a lo mejor nunca habíamos reparado. Entonces, quiero explicarles ahorita en este momento, cuando les digo una riqueza, ¿a qué me refiero? Nosotros somos seres, ahorita están viendo en la pantalla el clásico árbol de la vida, que es una estructura que básicamente lo que hace el árbol de la vida es una estructura didáctica que el Arizal generó y que todos los cabalistas han usado a partir de él, para entender que la luz que surge en la parte de hasta arriba, que es la luz del Ein Sof de Hashem, cómo va a bajar a nuestro mundo que estamos hasta abajo. Ese es el árbol de la vida. Y nosotros estamos jalando la cuerda de abajo y Hashem está jalando la cuerda de arriba. Obviamente esto desde un punto de vista extendido es esta misma figura que estamos viendo, simplemente incorporada en los diferentes mundos. Esta figura que nosotros estamos viendo es cómo sube nuestra conciencia y cómo baja la luz de Hashem. Esta es una clase muy básica, no voy a hablar del árbol de la vida, nada más lo estamos viendo como una estructura. La energía en el árbol de la vida siempre va a pasar a través del centro hacia la derecha y de la derecha a la izquierda, porque el árbol de la vida es un árbol de energía. No sé si yo puedo señalar, no sé si señalo y ustedes lo pueden ver, pero este es Keter, la de arriba, Jochma, Binah, Geset, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Nosotros estamos en el Malhut, que es el mundo donde es posible la existencia física. Bueno, pues la mesa de Pesaj, en la mesa de Pesaj, en forma indirecta, porque lo hemos hecho toda la vida, está contemplado el árbol de la vida en las cosas que están puestas antes de empezar el Seder. Las 3 matzot que ahorita están viendo en el esquema, estas matzot que muchos tenemos hasta un lugar para poner los niveles de matzot, son Keter, Jochma y Binah, que también es como el pueblo de Israel se divide en 3, que es Kohanim, Levim y Israel. Básicamente,
esas 3 matzot son las sefirot de arriba, que son las sefirot intelectuales que tienen que ver con nuestra mente, con nuestros mojín, con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y por otro lado, el plato de Pesaj, la que hará, que lo ponemos y que pues tiene, sí es importante el orden, porque el orden sí afecta el producto en este caso, porque el plato tiene un orden específico con los elementos específicos. En este momento yo les estoy enseñando el plato. El plato es una estructura redonda en el que se pone primero el zroa. El zroa es la alita o el hueso dorado que tiene que ver con la cena de Gesed, tiene que ver con Abraham Avinu. Por otro lado, en el extremo izquierdo, del lado del din, está la beitzá, el huevo duro, que tiene que ver con Itzhak. Por otro lado, en medio está el maror o hierbas amargas, que para los ashkenazim es rein, o son endivias, y que tiene que ver con Yaakov. Ahorita voy a explicar qué tiene que ver cada uno con ellos. El jaroset, que es la mezcla de manzanas con dátiles, con canela, con un poco de vino. Es Netzach, que equivale a Moshe Rabbeinu. El carpaz tiene que ver con Aarón y con los Kohanim, y se puede poner apio, se puede poner un poco de perejil, o se puede poner también un poco de papita o zanahoria. Y en la parte de hasta abajo vamos a ver el hazeret, que es la lechuga orejona. La lechuga orejona es yesod. Es muy importante que se den cuenta que este orden está totalmente pensado en base a la sefirot. Tenemos la sefira de Gesed, Gurá, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Algo acá muy importante de mencionar es que Malhut siempre es el lugar donde se contienen todas las energías. Por lo tanto, el plato mismo es Malhut. Es como nuestro mundo, es el lugar en donde actúan las energías superiores. Esto es muy interesante verlo. Por lo tanto, es muy importante, yo después les voy a compartir si ustedes quieren este esquema, y a través de este esquema ustedes pueden tener una idea de que lo que se trata de hacer es respetar la energía del día. La energía está y está desde la creación, no tiene que ver con Pesaj. Pesaj es un evento que sucedió gracias a que está esa energía revelada ese día. Por lo tanto, la energía está, y lo único que nosotros estamos haciendo durante Pesaj es ser como un radio que se conecta a la estación correcta en el momento correcto. La definición de un moed, las fiestas judías se llaman moadim, son citas. Citas en el tiempo y en el espacio. Estamos en un momento en donde está sucediendo cósmicamente una energía, y nosotros somos las antenas que estamos captando esa energía. Y esa energía nos va a permitir a nosotros, hoy, en pleno siglo XXI, en México, en la cuarentena, jodidos en la casa, nos va a permitir conectarnos a esa energía. Y estar conectados a esa energía es la energía que necesitamos para elevar nuestra conciencia, y es la energía necesaria que tenemos que acceder para unificar el nombre de Hashem y para vivir en libertad y para eslabonar a la siguiente generación. Por lo tanto, la primera parte de la clase ahora ya está lista. Ya tenemos la mesa puesta, ya tenemos el orden de cómo se estructuran las cosas. Ahora vamos a explicar varias cosas que suceden en la noche de Pesaj. No sé si me dé tiempo de todos los 15 pasos, pero con que nos dé tiempo de llegar hasta la mitad, ya me doy por mucho. Kadesh es la primera copa. Y es un total de 4 copas. Esto es muy importante mencionarlo porque ya explicamos lo de las 4 copas. Bueno, nosotros tenemos que entender que el kiddush se tiene que hacer con vino o un derivado de la uva. Idealmente se tiene que hacer con vino, obviamente kosher, y no tiene que ser, puede ser mebushal o no mebushal. Hay mucha gente que es muy estricta que no importa. Independientemente, hay una cantidad mínima que se tiene que tomar. La primera copa es muy importante. Y les quiero explicar algo muy importante. La palabra Kadesh viene de Kiddush y viene de Kedushá. Nuestro entendimiento de algo Kodesh es algo sagrado. Pero la realidad es que el vocablo hebreo de Kodesh tiene que ver con separado.
algo kadosh es algo que separamos, que le damos un lugar especial. Por eso tenemos el Arón HaKodesh, es el lugar a donde ponemos la Torah para separarla de las cosas. Hashem es Kadosh, 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 es lo más separado, lo más separado, lo más separado. La boda se llama Kiddushim porque el novio aparta a la novia y la separa para él. Por lo tanto, es muy importante, este orden no puede ser, bueno, no vamos a hacer un orden diferente. No puede ser un orden diferente porque lo que va a ser el Kiddush es que nosotros a través del Kiddush vamos a separar el hol, vamos a separar lo cotidiano de lo especial. Le vamos a dar su lugar especial a esta noche, que es la noche. Es la noche donde el pueblo de Israel se hizo pueblo. Antes de eso no éramos un pueblo. Éramos unas tribus ahí que estaban ahí merodeando en Egipto y que cayeron en la desgracia. Fuimos pueblo hasta que salimos de Egipto. Es el momento de identidad y tenemos que darle su lugar a través del Kiddush. Ahora, el vino es un elemento muy particular, del cual ahora no voy a hablar, porque ya hablamos de eso muchísimo en Purim, pero el vino, la gematria el vino de Yain es la misma gematria de la palabra Sod. Sod es secreto, que es el número 70. Vino es Yud, Nun, que es 70, y Sod es 70. Por lo tanto, es una noche para descubrir los secretos. ¿Cuáles son los secretos? Precisamente de lo que estamos hablando. Está todo en una Agadá que te cuesta $20, están todos los secretos de la continuidad del pueblo de Israel. Es una cosa increíble. Entonces es el momento para inaugurar lo especial, separarlo de lo cotidiano, volver esta noche una noche única, y lo hacemos a través de darle su lugar y a través de revelar secretos. Ok. Y esta es la primera copa, y la primera copa se debe de tomar inclinado al lado izquierdo. El concepto de inclinarse al lado izquierdo no es un asunto digestivo, aunque también ayuda. Es un asunto completamente de subyugar nuestras fuerzas del lado izquierdo. Siempre el lado izquierdo es el din y nuestro lado derecho es el lado de Gesed. Algo muy importante que va a suceder en el Seder es que estamos todo el tiempo trabajando simultáneamente estas dos fuerzas, el din y el Gesed. El din y el Gesed. Todo el tiempo. Yo ahorita se los voy a demostrar. Todo el Seder estamos trabajando cómo balancear el din con el Gesed. El din con el Gesed. ¿Por qué estamos en este proceso de balance? Porque no puede haber transmisión de la luz si no hay balance entre las fuerzas del dar y las fuerzas del recibir. La gente se siente muy bien al dar y se siente a veces mal al recibir, pero la realidad es que nada más vamos a estar bien y vamos a estar saludables espiritualmente cuando aprendamos a dar y a recibir, y aprendamos a recibir para dar. Por lo tanto, la línea media del árbol de la vida, esto es muy importante que les quede claro, es que el lado derecho es Gesed, es una fuerza positiva, el lado izquierdo es Din, pero la luz pasa por el centro, es como un foco. Está el filamento del lado derecho, está el filamento del lado izquierdo, y el filamento que se prende es el neutral. Todo el Seder es cómo balancear la luz para que pase por el medio. Ese es exactamente el tikkun y el trabajo que hacemos durante el Seder. Entonces, eso es el Kiddush. Después viene Urhatz. Urhatz es una mitzvah muy rara, porque en Urhatz como que es un poco anticlimática. Ya hiciste Kiddush, de repente todo el mundo se va, se lava las manos y todo el mundo te dice, pero no digas braja. Entonces te vas, te lavas las manos. Bueno, lavarse las manos te puede salvar del coronavirus, pero además de salvarte las manos del coronavirus, lavarse las manos es un momento en donde lo que tú quieres es, por un lado, dedicar una conciencia a lo que vas a hacer. Es muy interesante que los Yehudim tenemos muchos momentos que nos tenemos que lavar las manos, cuando nos despertamos, cuando vamos al panteón, cuando vamos a comer pan, cuando vamos a tomar ciertos alimentos, nos tenemos que lavar las manos de manera ritual, que ha resultado una maravilla desde el punto de vista físico. Pero el lavado de manos es muy importante. Espiritualmente, las manos son nuestro instrumento para actuar. Y por lo tanto, el instrumento de acción del hombre es muy importante, porque en este mundo lo que importa
no es lo que piensas, lo importa es lo que haces. Y las manos son donde hacemos las cosas. Por lo tanto, es muy importante que las manos, que son instrumentos para hacer bien y para hacer mal, para hacer gesed, para hacer bin, sean lavadas, y no se dice brajá porque no estamos haciendo no vamos a comer pan y no vamos a hacer ningún alimento principal, sino nada más es una cuestión ritual. Es muy importante siempre lavarse las manos de la manera correcta, y siempre vamos a dar prioridad a la mano derecha sobre la izquierda, porque vamos siempre a priorizar el gesed sobre el din. En el momento que acabamos de lavarnos las manos, regresamos a la mesa y es también bastante anticlimático que te sientas y te van a dar una papita o un pedazo de apio o un poco de perejil mojado en agua con sal. Bueno, el agua con sal es algo que está siempre en la mesa de Pesaj. El agua es gesed y la sal es din. Y dense cuenta que la vida se origina en los océanos. Por lo tanto, la presencia de gesed con din es lo que nos permite a nosotros vivir. Ese balance entre el balance hídrico que hay en las células, etcétera, el balance de sales con agua, es lo que nos da la vida. Por lo tanto, ese es el concepto de meter. Matbilim significa remojar. Y remojar era una costumbre importante para gente rica. La gente rica se daba el gusto de remojar. La gente pobre tenía que comer secamente. Entonces, remojar, ya sea en agua, remojar en aceite, era una actitud de ricos. Y eso es algo muy importante. Toda la Haggadá de Pesaj estamos oscilando entre señales de libertad, de riqueza, los cojines, acá, la mesa, todo. Y por otro lado, estamos todo el tiempo haciendo cosas de pobres y de esclavos y de gente que tiene limitantes. La pura matzá es el pan de la pobreza. El carpaz tiene una insinuación muy, muy interesante, también el maral de Praga y el arizal. El carpaz es una verdura. Y tú dices, bueno, ¿qué gano comiendo esto en este momento? ¿Qué es lo importante del carpaz? Bueno, quiero explicarles algo muy interesante. Hay otra vez en la Torá donde hablan de carpaz, hay varias veces, no sé si se han dado cuenta, en la Megilá hablan de carpaz, en la Megilá Esther, pero quiero hablarles que carpaz, si ustedes lo buscan en el Milón de Ibrit, pues es una verdura que puede ser carrot, potato o celery, que es la acronimia de carpaz, pero carpaz también es un tipo de tela muy fina. Entonces tú dices, ¿qué tiene que ver una tela muy fina con mi ceder? Y les voy a decir qué tiene que ver. Todo el exilio de Mitzrayim, toda la bajada de Amisrael a Mitzrayim se dio, dice la Gemore, porque Jacob le dio 2 metros de tela fina a Yosef. Si nosotros queremos analizar la raíz de por qué bajamos a Mitzrayim y de por qué tuvimos que bajar a Mitzrayim, de las principales razones es porque Yosef estaba en Mitzrayim. ¿Pero por qué estaba Yosef en Mitzrayim? Porque los hermanos lo vendieron, y lo vendieron porque hubo un problema de celos, hubo un problema de egocentrismo de parte de Yosef. Por lo tanto, el carpaz es un remes muy, muy importante que nos explica de que nosotros caímos en esto por un desbalance, ¿en qué? En Tiferet, que es Jacob. Jacob, por ser la medida de en medio del árbol de la vida y por donde tiene que bajar la luz de Hashem y que todos sus hijos van a ser a Israel, él no podía darse el lujo de tener este desbalance en su casa, porque su midá de él es Tiferet. Y por lo tanto, un pequeño desajuste en Tiferet hizo que Am Israel tuviera que bajar a Mitzrayim, y aunque llegaron primero como invitados especiales, al final acabaron muy mal y acabaron físicamente esclavizados, mentalmente deshechos, acabaron idólatras, etcétera, etcétera. Entonces, carpaz es un remes de eso. También carpaz es un remes de la palabra samach perach. Hay una cosa muy importante. Dicen que los Yehudim en Mitzrayim hacían abodat parej. Abodat parej es un trabajo que no sirve de nada. Es decirle a la muchacha, mira,
lleva los platos de acá para acá y luego le dices a la muchacha, ahora llévalos de acá para acá. Ya, no sirvió de nada. El Samach Parej es que el Samach siempre es 60 y es muy interesante porque el 60 tiene que ver con 600 y tiene que ver con 600,000 y es el número de gente, es el número de Neshamot que se liberaron de Egipto, que se llaman Rebabot, que tiene que ver con el 60 multiplicado. Por lo tanto, la gente que estuvo en Mitzrayim, que eran 600,000 hombres mayores de tal edad, estuvieron sujetos a una bodat parej. Entonces, también Carpaz nos lleva a entender este entendimiento de lo que es el Carpaz. Ahora vamos a entender qué es Yahatz. Yahatz es muy, muy interesante porque en Yahatz viene el director del Seder y agarra la matzá de en medio de las 3 matzot de las cuales hablamos, que ahorita vamos a poner el esquema. Tenemos las 3 matzot y dijimos que las 3 matzot tienen que ver con las sefirot superiores, las sefirot intelectuales, y tienen que ver con la división primaria del pueblo de Israel, que es entre Kohanim, Levim y Israel. Básicamente se saca la matzá de en medio, que viene siendo la matzá de Jochma, y se tiene que partir. Esto es muy importante porque en este partido se obtienen 4 trozos, que otra vez es regresar al mismo patrón que vamos a estar hablando constantemente del 4. Pero es muy importante que la división de esta matzá se haga en mayor grado el aficomán y en menor grado la otra, con la que se va a quedar en la mesa. La palabra ficomán es una palabra griega que significa postre en griego. Y precisamente hacemos que la ficomán sea más grande que la que se queda en la mesa. Y eso es un símbolo muy, muy interesante. De entrada, partir algo es reconocer la dualidad del hombre y que estamos sujetos constantemente a las fuerzas que nos invade el Yetzer Hatov y el Yetzer Hará. Por un lado, es también el concepto de otra vez, del Din por un lado y del Gesed por el otro lado. Se considera que es positivo desde un punto de vista y es apto para la espiritualidad el recibir para compartir y no el recibir para amasar y quedártelo. Lo menciono esto porque el pedazo chiquito es el que vamos a comer primero y el aficomán es el que se come cuando ya está satisfecho. Eso es muy interesante porque entonces lo que estamos diciendo es que hay más para el que compartió y que dejó para el final que el que se abalanzó al principio. Es muy importante decir, vamos a dejar un pedazo más grande para priorizar nuestro deseo de dar y de compartir al final que nuestro deseo de quedarnos para nosotros. Entonces, estas son las 3 matzot, que son las equivalentes al árbol de la vida de Keter, Jochma y Binah. Keter, Jochma y Binah. Ok. Entonces, básicamente hasta este momento partimos la matzá y en este momento empieza una cosa muy importante. Para muchos es muy importante que en ese momento motivar a los niños. Es una noche donde, por más de que seas un sabio y seas un picudo, la Torah te dice que tienes que bajar tu nivel o tienes que hacer cosas para que para los niños sean interesantes. En Yahatz, ya la persona ya separó el aficomán y tiene que empezar a hacer cositas para que los niños empiecen a decir dónde lo va a esconder, que estén aware, que estén acá. Muy, muy importante hacer que nuestros hijos se enganchen con esto emocionalmente, porque cuando una persona está emocionalmente detached de lo que está sucediendo, esa persona está en Mitzrayim. Precisamente lo que nos saca de Mitzrayim es la curiosidad, el deseo de aprender, el deseo de compartir, el deseo de hablar. Bueno. Después viene la mitzvah principal de todo el Seder, como dijimos, es Magid. Magid es la parte más grande, es el chunk más grande de todo el Seder. Y el Magid es lo más importante porque de ahí sale la mitzvah de la Torah positiva única de Pesach que dice, Be'agadeta levinja bayomahu. En ese día contarás a tus hijos qué fue salir de Mitzrayim.
Ahora, hay una cosa muy interesante. Si vamos a contar que fue Yetziat Mitzrayim, ¿por qué no agarramos Sefer Shemot y hablamos de Parashá Bo y Parashá Beshalach? Y ya. Y en cambio tenemos una estructura rarísima en Magid que tiene que ver con cosas muy extrañas. Tiene que ver con cantar Al-Ahmaniá, tiene que ver con el Manishtaná y tiene que ver con la historia de los 5 jajamim que estaban en Bnei Brak estudiando y que se les hizo de día y que los alumnos vinieron. Quiere decir, cuando nosotros vemos la estructura del Magid, yo les invito, porque esta clase ya medio se va a acabar, yo les invito a que agarren y analicen el Magid y digan, esto no está normal. Si teníamos que contar el Sipur Yetziat Mitzrayim, ¿por qué no agarramos la Torah donde salimos de Mitzrayim y la contamos? Y estamos contando del Rabbi Akiva y Rabbi Tarfón y Rabbi Eleazar ben Azaria y que esto y que el otro y decimos en arameo y decimos en hebreo. Y acá viene algo muy importante. Empiezan acá el Manishtaná, que nadie contesta el Manishtaná, y las preguntas son 2 en libertad y 2 en esclavitud. Decimos, ¿por qué comemos maror? Maror es algo amargo, es algo detestable. ¿Por qué comemos maror? Eso es malo. Pero por otro lado, matbilim, por otro lado, metemos en agua las cosas y es cosa de ricos. Por un lado nos inclinamos en cojines, que es como de pashás, pero por otro lado comemos esto. Quiere decir, todas las preguntas también están divididas en lado A y lado B. Las que nos hacen libres, las que nos hacen esclavos. ¿Por qué? Porque todo el ceder es ¿qué se siente estar acá y llegar acá? ¿Qué se siente estar más bajo y subirte para arriba? Es muy importante, antes de que se nos acabe el tiempo, que nos volvemos a conectar ahorita para preguntas, hablar de las 4 preguntas, de los 4 tipos de preguntas y de los 4 hijos. Las preguntas de los hijos no están balanceadas. Quiere decir, tú tienes un jajam, un sabio, un rasha, un malvado, uno que sheinoyo de alishol y un tam. La realidad es que si tú quisieras tener un balance, tendrías que tener un jajam y un ignorante. Y no hay ninguno que habla necesariamente ignorante. La contraparte del jajam es el rasha. Y esto es un tema muy importante porque lo importante no es el tipo de niños, sino es que tú tienes que estar preparado para qué contestar y qué preguntar en el ceder, porque todo el ceder va en función del cuestionamiento. Únicamente podemos ser libres si nos cuestionamos. Si no hay cuestionamiento en la vida, no hay libertad. El centro más importante en la identidad judía está en el cuestionamiento. Los judíos somos el pueblo que se pregunta todo. Moshe le preguntó a Dios, ¿por qué quieres que vaya acá? ¿Por qué tengo que hacer esto? Somos un pueblo que cuestiona todo. Y cuando hay cuestionamiento es que hay interés. El jajam pregunta, ¿y por qué es jajam? Porque pregunta, y la forma que pregunta dice, Ma eidut, ¿cuáles son los testimonios, los hukim, los mishpatim? Se ve que sabe preguntar, que las mitzvot no son todas iguales, etc. Lo que hace diferente al jajam del rasha no es que el rasha no sabe nada, al contrario, el rasha sabe muy bien. El problema del rasha es que él pregunta con un cinismo y con una sensación de que, ¿qué es esto que están haciendo ustedes? ¿Qué tontería están haciendo ustedes? ¿Esto que están haciendo? Hay algo muy importante que dicen los rabanim, los rebes hasídicos. Dice, una pregunta tiene muchas respuestas, pero una respuesta no tiene ninguna respuesta. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una persona ya tiene una idea de algo y lo que hace es preguntar porque quiere nada más justificar su idea, es un teirutz, es una forma de extricarse y de mostrar una apatía y de mostrar una frialdad hacia lo que está sucediendo. Esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque en este Pesaj particularmente estamos todos muy aislados, pero muchas veces Pesaj nos sentamos en la mesa con gente que nos dice, ay, ¿de verdad crees que pasó? Ay, ¿de verdad crees que es importante que hagamos con el dedito? ¿Y de verdad es importante comer tanta matzá? Todo esta forma de minimizar la importancia de lo que los jajamín pusieron nuestro tesoro de identidad allá adentro y venir con esta misma pregunta año tras año sin evolucionar, es lo que nos hace Rashaim.
Ser un rasha es tener una predisposición al texto y no ver la grandeza con la que se presenta el texto, ir descubriendo, ir haciendo para nuestros hijos que esto sea una forma de enganchar las siguientes generaciones. El Maggid sigue, es muy interesante la historia particularmente de los Jajamim, porque los Jajamim te están diciendo, no te están diciendo acá el rabino de acá, el rabino de allá, te están diciendo los grandes tanaitas de Am Israel, los que escribieron la Mishnah, los que escribieron el Talmud. Se sientan a hablar de Pesaj y tú dices, yo ya me sé la historia, vamos rápido, ya quiero comer, ya me cansé, ya quiero que se acabe. ¿Sabes qué? ¡Qué tonto eres! Estos rabanim, vaya que se lo sabían mejor que tú. Y esta historia te hace adentrarte y entender que no importa lo que sabes, siempre vas a aprender más. No importa que ya te sabes la historia, te la puedes saber de memoria, no importa. Siempre vas a aprender. Algo muy importante que tenemos que hacer. A partir de este momento empiezan a suceder muchas cosas en el Maggid y empiezan a suceder cosas fantásticas que están completamente en un orden muy raro, y todo el orden del Maggid es para que nosotros aumentemos y digamos y cuestionemos y hagamos un ejercicio. Estamos a punto de acabar nuestro tramo y pues ya por último es muy importante hacer claro que cada una de las cosas que hay en el Seder y que tenemos que comer, entre lo que es la matzá, el maror y el vino, es sumamente importante porque nosotros los seres humanos sentimos que el mundo físico y el mundo espiritual no tienen nada que ver. Que lo que uno hace acá, ¿qué tiene que ver arriba? ¿Y qué más si como matzá, un poquito como simbólicamente? ¿O qué pasa si como una copa y no tome más copas? ¿Y qué tal si mejor no, esta vez no como maror porque no me gusta y no me quedo en matzá? Lo que tenemos que entender es que los mundos superiores están ligados al mundo físico. Nosotros somos seres que vivimos en este mundo bajo y todas las cosas que hacemos en este mundo repercuten en los mundos superiores. La matzá es un tema por sí solo, pero la matzá es un alimento que nos permite llegar a nuestro verdadero ser. El hametz y la matzá son idénticos, con la excepción de que uno tiene aire, está lleno de bluff, el otro es lo que es. Nosotros estamos confrontando cuando comemos matzá, esto es muy, muy importante entenderlo. Cuando nosotros estamos comiendo matzá, lo que estamos logrando es tocar nuestra esencia. La palabra matzá tiene una relación íntima con esto. Obviamente ya me quedé corta. Alguien abrió su micrófono y se oye mucho ruido. Pues miren, el problema que tengo ahorita no es que no tengo yo tiempo, pero no sé si ustedes quieran continuar porque es un tema muy largo, pero lo que les propongo a ustedes es que si quieren la gente que se quiere conectar, podemos hablar un poco de el tema de matzá, el tema de hametz y el tema del tiempo, y pues podemos ver algún poco más de preguntas. En este momento lo que quiero hacer es abrir los micrófonos, o más bien, cada quien que quiera preguntar puede abrir su micrófono y me puede preguntar lo que quiera, y con mucho gusto trataré de responderle.